Estas son las demandas que no pudieron ser probadas por los abogados de Trump en las cortes. Al ser interrogado por el juez federal del distrito Paul S. Diamond, el abogado de la campaña de Trump, Jerome Marcus, admitió que sí había observadores republicanos presentes con una frase célebre: había un número diferente a 0 de personas en la sala. Analizamos ese y otros ejemplos de lo que ha ocurrido frente a los jueces y el resultado de esas impugnaciones. No hay evidencias. El 19 de noviembre, el equipo legal del presidente Donald Trump soltó una serie de acusaciones falsas e infundadas de fraude electoral en una conferencia de prensa de 90 minutos. Podríamos verificar dichas acusaciones, pero no lo haremos. No vamos a verificar lo que dijo Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, al repetir una afirmación falsa de que a los votantes en los condados demócratas de Allegheny y Filadelfia en Pensilvania se les permitió corregir errores en las boletas, pero a los de áreas republicanas no se les dio tal derecho. Tampoco vamos a verificar la descabellada teoría conspirativa de Sidney Powell sobre una influencia masiva de dinero comunista a través de Venezuela, Cuba y probablemente China en la injerencia de nuestras elecciones aquí en Estados Unidos. Powell no proporcionó evidencia de ello, ni siquiera el presentador de Fox News, Tucker Carlson. Cuando seguimos presionando, ella se enojó y nos dijo que dejáramos de contactarla, dijo Carlson en su programa del 19 de noviembre. Cuando consultamos con otras personas de la campaña de Trump, personas en posiciones de autoridad, también nos dijeron que Powell nunca les había dado ninguna evidencia para probar nada de lo que afirmó en la conferencia de prensa. Así que, en lugar de escribir sobre Giuliani y Powell, seguimos el ejemplo del senador republicano Vince Sasse, de Nebraska, quien dijo esto después de la conferencia de prensa: lo que más importa en esta etapa no es la última conferencia de prensa o el último tweet, sino lo que los abogados del presidente están diciendo en la corte. Y según lo que he leído en sus presentaciones, cuando los abogados de la campaña de Trump han comparecido ante los tribunales bajo juramento, se han negado en repetidas ocasiones a alegar un fraude porque mentirles a los jueces tiene consecuencias legales. A continuación, analizamos lo que los abogados del presidente han estado diciendo en los tribunales en estados pendulares clave y miramos el resultado de sus impugnaciones legales. Lo que sobresale son dos cosas: la falta de evidencia de fraude electoral y una larga serie de derrotas y reveses legales. Pensilvania. Hechos. La Junta Electoral del Condado de Bucks rechazó 918 boletas como legalmente insuficientes, debido a deficiencias como la falta de firma o la falta de un sobre de privacidad, como escribió Robert Baldi, el juez de la Corte de Causas Comunes del Condado Bucks, en su orden. La campaña de Trump intentó descartar otras 2.177 boletas de voto en ausencia que el condado aceptó como votos válidos. El 19 de noviembre el juez rechazó la petición de la campaña y ordenó que se contaran las 2.177 boletas, desestimando las presuntas deficiencias como menores. La orden del juez decía, por ejemplo, que 1.196 votos impugnados por la campaña de Trump contenían una fecha parcial o ninguna fecha en el sobre externo, pero las boletas que entregaron a tiempo para su escrutinio, ya que ambas partes acordaron en su estipulación de los hechos que las 1.196 boletas se completaron y recibieron entre el 7 de octubre y el 3 de noviembre de 2020, que fue la fecha de la elección. El juez también señaló que la campaña de Trump no proporcionó evidencias de fraude. Cabe señalar que las partes establecieron específicamente en su estipulación integral de hechos que no existe evidencia de fraude, mala conducta o irregularidad con respecto a las boletas impugnadas, escribió el juez Baldi, un republicano. No hay nada en el expediente y nada alegado que lleve a la conclusión de que alguna de las boletas impugnadas haya sido enviada por alguien que no está calificado o que no tiene derecho a votar en esta elección. En ningún momento los reclamantes presentaron pruebas o argumentos de lo contrario. Situación.
La Corte de Causas Comunes de Filadelfia denegó 5 casos. Esos casos ahora se dirigen a la Corte Suprema de Pensilvania. Hechos. La campaña de Trump presentó 5 apelaciones que intentaban descartar más de 8.000 boletas de voto en ausencia y voto por correo que estaban todas firmadas por los votantes en los sobres externos de las boletas, pero que no tenían uno o más de los siguientes elementos en los sobres externos: sus nombres, direcciones o fechas con letra de molde. La mayor parte de ellas, 4.466 boletas, tenía firma y fecha, pero faltaba el nombre y la dirección escritos en letra de molde. El 13 de noviembre, el juez de la Corte de Causas Comunes de Filadelfia, James Crumish, negó los 5 casos. En cada una de las 5 órdenes, el juez calificó los argumentos de campaña de Trump como carentes de fundamento y escribió que la campaña no hizo alegaciones de fraude y reconoce que todas las boletas de un elector calificado en esta categoría se recibieron oportunamente. La campaña de Trump apeló las decisiones que ahora se juzgarán en la Corte Suprema de Pensilvania. Resultado: orden concedida. Hechos. En una inusual victoria de Trump que afectó a un número relativamente pequeño de boletas, la jueza de la Corte de la Mancomunidad, Mary Hannah Leavitt, emitió una orden el 12 de noviembre que impidió que los condados contaran las boletas de voto por correo o en ausencia en las que los votantes habían proporcionado información de identificación faltante después del 9 de noviembre. La jueza dictaminó que Breitbart carecía de autoridad legal para otorgarles a los votantes 3 días adicionales para proporcionar cualquier información faltante. La orden no puede tener efecto alguno sobre el resultado. Biden tenía una ventaja de alrededor de 55.000 votos sobre Trump en el momento en que se emitió la orden. Esa ventaja ha aumentado desde entonces a más de 81.000 votos, mientras continúa el escrutinio de otras boletas de voto por correo en ausencia y provisionales. Resultado: denegada. Hechos. La campaña de Trump presentó una demanda el 5 de noviembre en una corte federal que intentaba evitar que Filadelfia contara las boletas electorales de voto por correo y en ausencia, alegando a los trabajadores electorales de la ciudad estaban procesando las boletas, sin ninguna observación por parte de representante u observador electoral alguno del presidente Trump y el Partido Republicano. Pero, al ser interrogado por el juez federal de distrito Paul S. Diamond, el abogado de la campaña de Trump, Jerome Marcus, admitió que había observadores republicanos presentes y dijo: en cambio, la frase que se hizo célebre de que había un número diferente a 0 de personas en la sala. Lo siento, entonces, ¿cuál es su problema?, le preguntó Diamond, un juez que nombró el expresidente George Bush durante su gobierno a Marcus. A instancias del juez, ambas partes acordaron permitir 60 observadores de cada lado en el centro de convenciones donde se contaban las boletas, y Diamond negó la solicitud de detener el escrutinio. Resultado: denegada. Hechos. La campaña de Trump y otros presentaron una petición el 5 de noviembre para descartar casi 600 boletas electorales que aceptó la Junta Electoral del Condado de Montgomery sobre las objeciones hechas por la campaña. La campaña de Trump alegó que las boletas deberían haber sido rechazadas porque los votantes no completaron sus direcciones en los sobres externos de sus boletas de voto en ausencia y por correo. Sin embargo, el Código Electoral de Pensilvania no exige específicamente que los votantes proporcionen su dirección en el sobre externo de las boletas de voto en ausencia o por correo. El 13 de noviembre, el juez de la Corte de Causas Comunes, Richard P. Haas, apoyó a la Junta Electoral del Condado de Montgomery. El juez encontró que la Junta desestimó de forma apropiada las objeciones de los reclamantes a las 592 boletas modificadas. Estas boletas deben contarse. El juez también señaló que la campaña de Trump no proporcionó evidencias de fraude. En una audiencia, la corte les preguntó a los demandantes si estaban alegando que existe algún fraude en relación con estas 592 boletas en disputa, a lo que Jonathan S. Goldstein, abogado del demandante, respondió: hasta donde yo sé, no. El 13 de noviembre, la campaña de Trump introdujo una apelación ante la Corte de la Mancomunidad de Pensilvania, que la campaña retiró el 18 de noviembre.
Hechos. La campaña de Trump presentó una demanda en una corte federal el 9 de noviembre para evitar que Pensilvania certificara sus resultados electorales. Como alternativa, la campaña buscaba que se certificaran los resultados del estado sin incluir 682.479 boletas por correo de los condados con fuertes mayorías demócratas de Filadelfia y Allegheny, alegando que esas boletas fueron procesadas sin revisión por parte de los partidos políticos. Pero esa solicitud de excluir las boletas en esos dos condados la retiraron posteriormente en una demanda modificada. En un caso separado, la Corte Suprema de Pensilvania falló que Filadelfia les dio a ambas partes acceso adecuado para revisar el escrutinio de votos.